Hace 50 años, Dios encendió una llama que el tiempo no ha podido apagar. Movimiento Fuente de Salvación Unida, Hebreos 4:12, 50 años de fe, de milagros, de promesas cumplidas. Hemos visto su poder, su gloria y su fidelidad en cada paso. Hoy celebramos medio siglo de historia, de vidas transformadas, de corazones restaurados y de una palabra viva que aún sigue cortando como espada de dos filos. Celebremos juntos estos 50 años de victoria, porque Dios ha sido fiel y lo mejor aún está por venir. Señor, yo quiero ser como la viuda de Sarepta. Señor, yo quiero ser como la viuda de Sarepta, que por causa de él le enviaste a Elías a tu profeta. Estoy para predicar aquella buena nueva. Me pasó como Jonás en el vientre de la ballena. El desarrollo de la Iglesia Fuente de Salvación Unida, iglesia que tiene sus inicios desde el año 1974, empezó con un grupo de hermanos, la primera pastora Bernardina de Jesús y el pastor, el ministro Federico Moni. Ese grupo de hermanos pues empezó a predicar y a multiplicarse, llegando a su momento de esplendor, la iglesia, con el pastor Marino Polanco. Luego le prosiguieron el pastor Pedro Pérez y el pastor Luis María Crocé, que se encargaron pues de darle lo que es el ensanchamiento al ministerio. Bueno, una de las experiencias o de las muchas experiencias que he vivido en este concilio durante todos los años, hay algo que a pesar del tiempo y de haber ido a institutos bíblicos, interactuar con otros concilios, hay algo que he podido ver en Fuente de Salvación. Y es una marca de Dios, es una unción poderosa que se mueve entre nosotros. Nosotros crecimos viendo esa unción, íbamos a los cultos, sanidades, liberación, e incluso dentro de nuestra iglesia el Señor descendía con un humo que era una gloria poderosa que descendía. Podemos ver en nuestro tiempo cómo las paredes destilaban aceite y vimos sanidades y milagros. Pudimos ir a los hospitales viendo cómo el Señor sanaba, liberaba personas de la tuberculosis, gente del cáncer sanada. Dios obraba poderosamente en la juventud de este concilio, en nuestros antecesores. Mi experiencia con el concilio Fuente de Salvación, le puedo decir que ha sido un legado de poder, un legado de unción. Y lo único que le pido al Señor es que el arca de su presencia no sea quitada de este concilio, sino que se cumpla en nosotros las promesas de Dios de que Él estaría con nosotros y guiará a este pueblo hasta la Nueva Jerusalén. Los inicios de conocer a Dios y Dios traerme a Iglesia Fuente de Salvación Unida es algo glorioso. Dios encaja y sabe hacer toda la cosa bien. Yo me convierto en Iglesia de Dios, eso es en San Cristóbal, Yaguate, y mis padres se mudan hacia aquí. Y cuando yo vengo para acá, me encuentro con esta iglesia. Yo no conocía lo que era la revelación de Dios, pero sí pude entender que hubiese visto esta casa. Es decir, que Dios ya me hubiese predestinado para Fuente de Salvación Unida. Yo vivía en la estancia y ese día pasó este evangelista, me predicó y me convertí a Jesucristo. Él se fueron, andaban una sierva con él, pero volvieron y me dieron seguimiento. Incluso a la semana siguiente mi esposo, que no estaba ahí en el lugar, se convirtió. A la edad de 10 años. Eso ocurrió en el año 2005, 27 de septiembre. Apenas tenía 10 años de edad cuando acepté al Señor. Y a partir de ahí inicié trabajando en el movimiento al junto de mi pastor, quien me doctrinó, el pastor Manuel Vallejo, ocupando diferentes cargos en la congregación y siempre siguiendo las huellas de toda enseñanza buena que él me proporcionó y hasta el día de hoy que he podido llegar hasta esta etapa. Bueno, mis inicios fueron, primeramente yo conocí a Mary, que Mary viene siendo la hermana de Roberto, de mi esposo Eddie, y la conocí allá en el campo donde yo vivía, donde me crié.
y ya yo era cristiana. Yo tenía ya 1 año de ser cristiana y Mary me habló mucho de lo que es la iglesia Fuente de Salvación Unida, porque Mary estaba en una temporada que estaba un pastor llamado Porfirio Polanco, y ella me hablaba mucho, me testificaba de cómo Dios se movía, cómo era, ¿verdad?, el mover de Dios que había en la iglesia. Me habló de los testimonios y yo estaba en el campo y entonces ella también, a través de Mary, yo llegué a Los Alcarrizos, donde fui donde la mamá de Mary. Entonces me congregaba en la iglesia Fuente de Salvación Unida. A través de un culto evangelístico que me invitaron, fue que a través de eso acepté a Cristo. Luego que acepté a Cristo fue doctrinado por mi pastora Ibelice Bay y Ramón Castillo. Inicio aquí en esta congregación, especialmente, claro, en el movimiento Fuente de Salvación Unida, con unos 7 años de edad. En ese entonces, pues al venir aquí al sector, un hombre de Dios que todavía está vivo, un hombre de Dios, aunque está apartado, Genaro, una noche pues me invitó a la iglesia, le pidió permiso a mi madre para que me trajera acá a la iglesia. Y en verdad esa noche fue algo tan glorioso que ese culto no sé en qué quedó, porque me di una dormida en la iglesia que no sé a dónde quedó el culto. Sin embargo, desde ese día entendí de verdad que fui marcado por Dios de algo sobrenatural, algo especial, ya que desde ese entonces pues estuve viniendo a la escuela bíblica. Mi pastora María Betance nos estuvo doctrinando, enseñándonos la palabra, una señora de mucho temple, de verdad, y nos ayudó bastante, nos inculcó el temor a Dios. Eso me ha ayudado desde toda la vida. El temor a Dios me ha llevado muy lejos, de verdad que sí. Mis inicios en el movimiento Fuente de Salvación Unida fue en los años 90, 89, 90, siendo yo de apenas unos 19 años. Iniciamos en el movimiento, llegué a la congregación a la iglesia central por una situación de enfermedad, y allí conocí al Señor. Porfirio Marino Polanco y Pedro Pérez fueron mis mentores al inicio, y luego, ¿verdad?, la pastora Ibelice. Cuando mi esposa y yo estaban orando, en eso no nos ven a casar, la verdad. Entonces ella me trajo a Villa Paraíso para conocer el solar de ella. Cuando yo conocí el solar de ella, que lo observé, lo miré y todo, ella estaba muy contenta, pero yo no. Yo miraba el solar y decía, no, aquí no. Entonces, cuando íbamos en el camino hablando, ella me decía que yo pensé del solar a ella. Y yo le dije, bueno, a mí no me agradó. Si tú quieres lo vendemos totalmente, porque no me agradaba el lugar, porque estaba inundado de agua el solar y había que rellenar todo eso. No me agradó. Entonces ella lo que hizo fue que se puso en oración. Y en oración el Señor me convenció a mí. Que ella oró muy bien, porque yo estaba bien desencantado de ese lugar. Y el Señor me convenció en esa ocasión y me dijo, necesito que te mudes allá, busque una casa y vayas rellenando el solar. Ahí es cuando empieza lo que es trabajar para el Señor, porque cuando un creyente se muda a un lugar, en un sector o ciudad, lo primero que tiene que buscar una iglesia donde congregarse. Y así conocimos a lo que es Siloé Primera. Un tiempo trabajando aquí y el Señor me reclamaba que yo había salido sin terminar el trabajo que tenía que hacer aquí, y entonces me envió luego a este lugar, y cuando vine encontré a Fuente de Salvación Unida que estaban trabajando aquí, nos pusimos de acuerdo y hasta el día de hoy estamos trabajando. Inicio allá en San Cristóbal fue en el 2016, 21 de enero, donde conocí a Cristo en un servicio que tenía la misma congregación. Y allá donde se predicaba la palabra, mi corazón fue impactado. De ahí en adelante, cuando acepté al Señor, mi vida fue creciendo, de manera que fui doctrinado bajo la guianza del ministro Manuel Vallejo. Bueno, mis inicios aquí en Fuente de Salvación Unida fue en el año 1982. Llegué al movimiento Fuente de Salvación de la mano de nuestra hermana Florida Asensio de Fría,
que fue nuestra mentora en los caminos del Señor. De la mano de ella comenzamos a crecer en el Señor en este concilio. Estaba allá en el Simón Bolívar y allá yo estaba cogiendo doctrina y llegué al movimiento. Ahí en el movimiento ya era los tiempos de más o menos del 2002. Y ahí entré al movimiento, empecé a adoctrinarme. Ahí en el movimiento pues me bautizaron y seguí adelante peleando la batalla de la fe. Mis inicios en el movimiento Fuente de Salvación Unida son mis inicios en Jesucristo, en los caminos de Jesucristo, porque a esta iglesia fue la primera que yo llegué, la primera iglesia que yo me convertí. La iglesia Fuente de Salvación Unida, una iglesia en su momento pequeña, yo tenía 12 años, aproximadamente por los 1990, hace poco, ¿verdad? Realmente mis inicios fueron desde niña porque fui alumna de escuela bíblica. Luego ya cuando crecí, pasé a los 18 años a la iglesia central, allí me integré a la sociedad de jóvenes y duramos un buen tiempo en la sociedad de jóvenes allí trabajando junto a otros jóvenes, dirigiendo la sociedad de jóvenes desde la vicepresidencia, en ocasiones desde la secretaría de los jóvenes. Luego más adelante el asunto se fue poniendo un poco más serio, ya que empezamos a predicar y a integrarnos a los ministerios que estaban dentro de la congregación. El inicio de nuestro ministerio pastoral empieza con una revelación con nuestro hermano pastor Luis María Cruzé, que nos encontramos en un camino. En esta revelación él nos decía que qué íbamos a hacer con la iglesia del Monte Yuna, y porque si no iba a darse la otra. Y yo luego le cuento la revelación a la pastora y ella me dice, no, eso es el Señor que está llamando a que vayamos a aquel lugar. Y de ahí comenzamos a viajar todos los fines de semana hasta allá. Eso fue en el año 2017 que comenzamos, ¿verdad?, a dar el viaje. Al final de 2017 comenzó todo el proceso ministerial. Ya luego que tuvimos un tiempo visitando, el Señor nos confirma y nos dice que me vaya por un tiempo hacia aquel lugar. Estábamos orando por otra persona, pero el Señor quiso que fuéramos por un tiempo y allá estamos en el ministerio pastoral. Fui tomado para ser diácono en la iglesia y a estar al servicio de los hermanos. Luego, al ver este desarrollo, fui puesto para ser pastor en el inicio del pastorado en la iglesia del 40. Inicio en el pastorado fue en octubre, día 5 del año 2021. Realmente fue un año de muchos retos, meses de muchas pruebas, muchas persecuciones, donde pasamos muchas situaciones. Pero a pesar de cada situación que nosotros vivimos, que pasamos, el Señor en cada momento nos dio la victoria. En toda situación nos dio la fuerza para poder seguir caminando. Inicié aquí como músico, tocaba, y la pastora tenía que irme corrigiendo porque yo siempre hacía desazuldo, hacía cosas que yo pensaba que en mi juventud estaban bien. Cosas que yo decía, Dios mío, esta mujer quizá está vieja, quizá ponía muchas cosas por las cuales ella me corregía y me instruía y me decía, varón, la cosa es así. Se sentaba conmigo a hablar y le ponía un cuestionario, lo cual yo a veces la miraba y decía, no, pero a tantas cosas no. A pesar del tiempo, fuimos escalando en Dios, fuimos evangelistas. Después me daba el permiso para yo salir a predicar. Y después del jarro de agua fría que me echó, comencé a cambiar. Y ya no llegaba así, sino decía, lo que Dios hizo esto, Dios hizo aquello, dándole la gloria a Dios. Empezaron los hermanos a ver mi desarrollo, ¿verdad? Luego de ahí pasamos a lo que es los Gedeones en batalla. Estuvimos trabajando mucho tiempo en la predicación y moviéndonos a diferentes lugares. Y ya de ahí más luego uno fue avanzando y pues ya uno se hizo evangelista, y de ahí de evangelista
pues decidieron de ahí en adelante traernos acá, a este lugar donde aquí estamos trabajando. Mi llegada a Villa Paraíso fue en el 2005 y comenzamos a trabajar aquí la obra de Dios. Cuando se nos entregó la obra de Dios, se nos entregó una iglesia muy pequeña. De hecho, la tenemos al lado, la réplica de lo que teníamos anteriormente. Dios nos dio una promesa y hemos ido trascendiendo en el Señor conforme al llamado que Dios nos dio en este lugar. Cuando llegamos a este lugar era un lugar que se inundaba, un lugar donde nadie quería prácticamente vivir. Recuerdo que el pastor que estaba enfrente del concilio me dijo que tenía que moverme de este lugar porque por temor a lo que pudiera pasarme a mí, a mi familia, pero Dios me dio una palabra y me dijo que viera lo que viera en esta comunidad, no debía detenerme. Comenzamos con una iglesia muy pequeña, con niños pequeños y hemos ido trascendiendo con el tiempo hasta llegar ya, por la misericordia de Dios, a tener esta casa, este templo que Dios nos ha permitido dentro del Concilio Fuente de Salvación. Sí, es así. Hemos visto el respaldo del Señor en nuestras vidas, a pesar de nuestros inicios, de que han sido inicios duros, a sabiendas de que los inicios, ¿verdad?, tienen grandes retos y son muchos desafíos que uno tiene. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado la capacidad para trabajar en conjunto y así sobrellevarnos el uno del otro. Mi desarrollo aquí en este movimiento, especialmente en esta congregación pastoreada después de Dios por mi pastora María Betance, fue algo muy significativo, ya que en realidad yo mismo no veía en mí tal talento. Sin embargo, Dios fue haciendo en mí muchas cosas especiales y me ha sorprendido realmente, ya que aprendí a tocar algunos instrumentos como la tambora, bajo, guitarra. ¿Verdad que fue duro para mí cuando me di cuenta que teníamos que irnos para Limón del Yuna? Mi esposo me cuenta la experiencia que tuvo, de que Dios trató con él, ¿verdad?, para ir a aquel lugar. Y en mi mente, por mi mente no pasó tener que ir allí. Yo pensé que iban a mandar a otra persona, pero cuando ya están pasando los días, ellos empezaron a ir. Mi esposo fue con la pastora primero, porque Dios trata con ellos, y fueron allá a ver a Limón del Yuna. Entonces de ahí siguieron viajando la pastora, mi esposo, recuerdo que fue Carlos Chala, Gelson de Paula y unos cuantos varones más iban, pero yo no iba. Y después entonces el Señor empezó a tratar conmigo. Recuerdo que una hermana me dice que tuvo un sueño conmigo donde ella me veía en un campo que había mucho arroz sembrado y ella me decía, Lucy, y ella llegó a la casa donde yo estaba y ella me decía, Lucy, pero ¿por qué usted no corta ese arroz? Si ya está de tiempo, vamos a cortar ese arroz. Yo dije, desde que la hermana me contó el sueño, yo ya entendí, yo dije, Señor nos va a mandar para ese lugar. En medio del crecimiento que hemos tenido, hemos logrado tener ya lo que es una visión clara. En una ocasión nos encontramos en el sector Paramara y allí tenían un servicio de culto, me acuerdo como ahora. Y ahí mientras todo el servicio de culto, Dios me muestra una visión de levantar una obra allí. Y ahí es cuando le digo a la pastora lo que el Señor me acaba de mostrar. Y digo, mire, yo vi esto y vi esto, vi aquello. Y ella me dice, bueno, empecemos a trabajar. Y ahí fue cuando empezamos con la mejor herramienta que se puede tener en una iglesia, y es la cédula en una casa. Empezamos la cédula en la casa de nuestro hermano Daniel Brito, que fue totalmente una de las personas que yo digo que fue el instrumento que Dios usó también. Porque si ellos no han abierto la puerta de su casa, quizá no tuvieran el lugar que estamos ahora. Y así inició la iglesia Siloé Tercera. Yo también estuve en los Gedeones en batalla, pero como colaboradora. Los Gedeones tenían la particularidad de que tenían muchos colaboradores. Estuve en el ministerio, predicaba en la calle también junto con los varones hermanos. Luego pasamos a Siloé y duramos un tiempo allá. Y entonces desde Siloé fuimos enviados para acá. El Señor nos envió y nos trajo hasta este lugar. Cuando empezó ya el concilio, pues participé en lo que es el Ministerio de Misiones, el Departamento de Misiones, y luego, pues,
el pastorado. Así que también estuve como maestro un buen tiempo, hasta llegar al pastorado que dirigimos hoy en día, que iniciamos en el año 2014 y ya llevamos casi 12 años. Bueno, aquí nos convertimos una cuanta persona. Yo fui la cuarta persona de convertirme en este lugar. Y habíamos unos cuantos, pero como la primera que fui bautizada fui yo, entonces me pusieron al frente de la obra. Convirtió una sierva hermana de mi esposo también. Y seguimos ahí, comenzaron ellos a darnos culto y a instruirnos en la palabra. Recuerdo que lo primero que nos dieron fue un reglamento local y un himnario para comenzar a instruirnos. Y la Biblia, claro que teníamos una Biblia también. Llegó un momento en que salieron del lugar. Quedamos sin pastor directamente. Entonces vino otro pastor de los Alcarrizos, por cierto, y nos dio seguimiento, nos siguió instruyendo en la palabra. Y ese pastor fue quien nos bautizó. Primeramente fue bautizada, mi pastora fue bautizada primero, a pesar de que ella se convirtió último con nosotros. Inocencio Heredia y Pedro Pérez eran parientes y ellos se conocían, amigos. Entonces ahí fue donde uno le pasó la obra al otro. La obra fue pasada a Fuente de Salvación Unida. El sector, ¿verdad?, nos ha recibido de manera positiva. Se ha predicado el evangelio que le encomienda que el Señor nos ha dado por todos los lugares de allá. Y la iglesia pues está en crecimiento. Pudimos, ¿verdad?, remodelar el templo de una forma milagrosa, se puede decir, porque no contábamos con los recursos que se llevaba esta remodelación, como el Señor nos lo estaba pidiendo, y pudimos hacer todo gracias al Señor. Dios ha hecho grandes cosas en este sector a través de esta iglesia, porque hemos tenido una pastora, la cual nadie puede levantar falso testimonio contra ella, porque se ha mantenido estable, firme. Amén, gloria a Dios. Y yo decía que yo no era digno de ponerme esos calzados, porque ella tiene un testimonio intachable. Pero Dios, le doy gracias a Dios por la esposa que me dio, por la familia que me dio, la cual vamos de la mano, y Dios nos ha bendecido, prosperado el ministerio grandemente. Tenemos 1 año y 2 meses ya al frente de la obra. Amén. Y Dios ha obrado, la iglesia ha crecido, podemos decir un 45, casi 50%. La guerra no ha sido poca, pero Dios nos ha dado mucha fuerza. Y tengo una esposa que cada vez que bajo la cabeza y las manos quieren bajar, ella me levanta la mano. Al principio, como todos sabemos que los cambios son drásticos y que no todo el mundo está acostumbrado a los cambios, siempre hay situaciones al principio. Quizás al principio no fue de mucha aceptación por algunos, pero ya hoy en día, gracias a Dios y a la confirmación del Espíritu Santo hacia nuestro ministerio, pues hemos tenido una buena aceptación, un buen impacto dentro de la comunidad, porque nos hemos dedicado a trabajar tanto en el ámbito espiritual como también en el ámbito social. Bueno, el trabajo en Paramara ha impactado de la siguiente manera. Allí, como le dije, empezamos con cédula. Eso es un elemento que funciona muchísimo. Y cuando en la misma cédula se nos convertían los jóvenes, y ya viendo que ellos venían a los pies de Cristo, nos vimos la necesidad de buscar un lugar, porque ya la membresía estaba creciendo. Llegamos aquí y Dios ha ido haciendo la obra en forma de, hemos estado avanzando, quizá no como esperábamos, pero sí a paso lento pero seguro. Y todo eso lo vamos a ver porque Dios es real y nosotros a crecer y avanzar vamos en el nombre de Jesús. La congregación tuvo un impacto porque fue la primera iglesia que se formó en este lugar. Hemos tenido la entrada de muchos que se han ido, otros que han llegado, pero esta es una de las iglesias más grandes con la mayor cantidad de miembros de este sector que ha peleado el pleito con nosotros hasta hoy, dándonos Dios la victoria. De esta casa han salido 2 hijas y Dios nos ha ayudado a permanecer hasta hoy. Gracias a Dios, hoy la congregación donde Dios nos ha permitido colaborar como pastor, llegué allí por revelación. O sea, es una hija de esta casa, Iglesia Fuente de Salvación Unida, Casa de Oración a Jehová Segunda. Dios ha sido bueno con nosotros en aquel lugar, ya que nos ha dado
la idea de verdad de compartir la palabra con el sector de Santa Rosa, y allí estamos cumpliendo de verdad con una misión importante y ha sido de gran bendición. Aquí el sector es un poco duro, sí, pero a veces se convierten. Santos se convierten como se van. La vida de la congregación hoy en día ha sido una situación difícil porque estamos viviendo un cambio generacional. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles para la iglesia por todos los cambios que hemos tenido. Bueno, esta obra se propone siempre ayudar a los necesitados y así sucesivamente. Hay unas cuantas cosas que siempre buscan refugio en la iglesia. Las personas valoran el trabajo que se hace aquí en la comunidad. En la comunidad y todos han visto, impactado, ¿verdad? Que el trabajo que se está haciendo evangelístico para que ellos a través entiendan el mensaje, el propósito, el cual Dios nos ha enviado a esta tierra, de predicar el evangelio a toda criatura. El crecimiento que hemos tenido ha sido un crecimiento muy favorable. Personas que realmente nunca en la vida, nunca pensamos que iban a decir que sí al Señor, pues hoy en día están en la iglesia, están en la congregación y son de las personas que realmente están en todos los trabajos de la iglesia, nunca dicen que no. Siempre están dispuestos para toda buena obra. Bueno, nosotros hemos trascendido en la presencia del Señor con luchas y pruebas y dificultades. Pero una de las cosas que puedo decirle a la generación nueva que está creciendo en este movimiento es que Dios le ha dado palabra y le ha dado promesa a este concilio, incluso de llevar este concilio a tierras internacionales. Sí estamos seguros que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Por eso el tema de este año es sobrevivir para trascender, a pesar de las dificultades que ha traído, que hemos arrastrado todos estos años. Estamos viendo la mano de Dios obrando, la unidad de la iglesia ha avanzado, el crecimiento está avanzando y vamos a ver las promesas de Dios. Y se dice que la profecía, hasta que no se cumplen, tú no sabes si son de Dios, pero si es de Dios, vas a crecer, porque yo a Dios le creo. Tengo mucha expectativa muy bonita de parte de Dios, de verdad sobrenaturales, muy gloriosa, ya que Dios me ha permitido sobrevivir para trascender. Pero no estamos aquí para sobrevivir, para trascender. Hemos sobrevivido para trascender. Sobrevivido a muchas cosas para trascender. Sobrevivir para trascender. Que hemos sobrevivido para trascender. Y nos multiplicaremos en el nombre de Jesús, porque sobrevivimos para trascender.